Continuando con nuestro mensaje titulado El que nace dos veces solo muere una vez y el que nace una vez muere dos veces. La palabra del Señor en el capítulo 33 de Ezequiel, leíamos anteriormente que Dios no quiere que el impío muera. Hoy en día en el mundo hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que hace mofa de la tardanza que ha tenido el regreso de Jesús por su iglesia. Es más, la palabra en el Nuevo Testamento también nos dice que no tomemos por tardanza el hecho de que Jesús aún no ha venido como una falta a la promesa de Dios, sino más bien que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es tan grande que no importa que tú puedas estar muerto en tus delitos y pecados, Él lo único que quiere darte es vida. La palabra de Dios, continuando con el mensaje, en el capítulo 16, versículos del 22 en adelante, nos narra la historia, decíamos, de Lázaro y el rico. Y en el versículo 23 dice la palabra del Señor: y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Decíamos que el paraíso anteriormente era el lugar donde iban todas aquellas personas que morían creyendo que Jesús iba a venir. Y ahora todos los que creemos que Jesús ya vino, vamos a la presencia de Cristo en un lugar en el cielo. No todavía en el lugar donde vamos a estar toda la eternidad con Él, porque todavía no somos la esposa de Cristo, todavía no nos hemos casado con Él. Mas sin embargo, la palabra de Dios sí nos enseña que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, existía el paraíso. ¿Y a dónde existía el paraíso? Exactamente dividido por una cima con ese que era prácticamente un abismo que dividía tanto el infierno, el Hades, como el paraíso. Ya que la palabra de Dios en el capítulo 16 de Lucas nos dice que alzando el rico sus ojos pudo ver a Abraham y pudo ver a Lázaro, pudo recordarlos, pudo saber quiénes eran. Pero lo peor de todo, dice la palabra, que él estaba en tormentos. Amado amigo, tú que no tienes a Jesús, no esperes a morir para poder descubrir que el infierno existe. El seno de Abraham o el paraíso ya no existe más. Ahora solamente existe un lugar en el cielo donde van todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Sin embargo, la palabra de Dios nos especifica que ahora el infierno está en el centro de la tierra y que es una realidad. Y Dios es tan maravilloso que te muestra el infierno a través de las erupciones de los volcanes, a través de la lava, del fuego ardiente que sale de estos lugares. Y aún así tú no quieres creer, aún así tú endureces tu corazón. Por favor, no seas como el rico. Toma la decisión. No esperes a morir y alzar tus ojos en un lugar de tormento y clamar y pedir misericordia, pero no recibir respuesta alguna. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos. El infierno se nos describe como un lugar de tormento. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y tenía a los dos ladrones, que los dos eran pecadores, los dos eran malos? En alguna ocasión se nos contó la historia de que el ladrón bueno y el ladrón malo, no, los dos eran pecadores, los dos eran malos, los dos merecían morir, estar allí en esa cruz y morir por sus pecados. Pero en medio de ellos dos estaba un hombre llamado Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice que uno de ellos le reprochaba, le recriminaba, inclusive se mofaba y le decía: si realmente tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero el otro, viendo su situación, donde estaba a punto de morir, donde quizá era la última oportunidad, no, quizá era la última oportunidad de vida para conocer de Jesús, para aceptarlo, para salvarse, dice: ¿cómo es posible que le hables así? Nosotros merecemos estar aquí, nosotros somos pecadores, somos ladrones, hemos cometido un sinfín de delitos y merecemos morir, pero este hombre es un hombre justo. Estaba reconociendo a Jesús como su Señor, como su Salvador. Imagino a Jesús cuando este ladrón le dice: Señor, reconociéndolo como su Salvador, te pido que cuando vengas con tu reino te acuerdes de mí. E imagino
Como el corazón de Jesús se ensanchó, como sus ojos se abrieron, como sus ojos se abrieron de alegría y de gozo al ver que un hombre que estaba a punto de morir le estaba aceptando, y las palabras de Jesús fueron: te digo, ciertamente que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y efectivamente así fue. La palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 8 de la carta a los Efesios dice: y subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad cautiva, refiriéndose en este caso a todos aquellos que habían muerto creyendo que Él iba a venir. En este caso Abraham, todos los profetas, David, Jacob, Isaac, todos aquellos que habían creído en la venida del Mesías. La palabra del Señor también nos refiere en el capítulo 3, versículo 19 de la primera carta de Pedro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 9 dice: Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús sentenció a la muerte, Jesús derrotó a Satanás y venció el pecado. Y en ese momento dice la palabra que Él descendió a las partes más bajas de la tierra a traer a la cautividad cautiva a todos aquellos que habían creído en Él, a todos aquellos a los que le había prometido vida eterna. Y se los llevó para su presencia, se los llevó para el cielo. Y el infierno se ensanchó. El infierno existe, el infierno espera por ti si no recibes a Jesús. Toma la decisión. Es terrible ese lugar y es una realidad. La Biblia nos habla de que es un lugar de tormento. En el capítulo 16, verso 23 de Lucas dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Déjame decirte que no importa los rezos que hagan por ti después que hayas muerto si moriste sin Cristo. No existe tal purgatorio. No existe la manera en que Dios pueda sacarte del infierno después que tú estés ahí. Porque la oportunidad de vida es hoy. La oportunidad la tienes en este momento, aceptando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No esperes, por favor, a que sea demasiado tarde. No seas como el rico, que cuando abrió sus ojos, dice la palabra, que estaba en tormentos y deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para que refrescara su lengua seca y atormentada en esa llama. Considero en lo personal que una de las peores formas de morir es quemado. Aparte del olor a carne quemada que se pueda sentir. Recuerdo ver ese video, que me arrepiento de haberlo visto, de unas personas que les conocen en México como huachicoleros, que se encargan de robar combustible, de perforar las tuberías de combustible. No recuerdo en qué año fue, pero una de estas tuberías se rompió y era impresionante ver el video, cómo el combustible salía a chorros y la gente imprudente, ignorante, llegaba con sus baldes, con sus barriles, con sus depósitos para poder tomar el combustible. Quizás por la misma necesidad económica, qué sé yo. Pero en cuestión de segundos esto explotó. Y qué terrible ver a esta gente corriendo en llamas, gritando de dolor. Imagínate tú este escenario. A Lázaro en el seno de Abraham, muy tranquilo, porque aceptó a Jesús como su Señor. Pero imagínate al rico, atormentado en una llama, sin sentir ningún refrigerio, ningún descanso. Por favor, ven a Cristo. Él no quiere que tú perezcas. Dios no se complace en la muerte del impío. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo más preciado que tenía por amor a ti, porque no quiere que vayas a ese lugar. Vuélvete ahora, Cristo, Él te está esperando y Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a redimirte
y a darte vida eterna.